Bueno, doctores, pues vamos a continuar. Sé que a veces es un poquito cansado, eh, como tanto neuro de golpe. Entonces, para eso, la pequeña pausa. Entonces, pues vamos a continuar, ¿no? Para terminar. Bien, como estábamos platicando hace un momento, ya el siguiente paso vital es conseguir un líquido cefalorraquídeo, ¿no? Una punción lumbar. Y a partir de aquí nosotros vamos a tener ciertas características. En general, el líquido cefalorraquídeo es muy parecido en cuanto a composición al plasma sanguíneo. ¿Cuál va a ser la principal diferencia? Va a tener menos glucosa, cerca de dos terceras partes va a ser el valor de la glucosa en el líquido cefalorraquídeo respecto al, al que hay en la sangre. Digamos, si en la sangre yo tengo 100 de glucosa, en el líquido cefalorraquídeo yo esperaría ver dos terceras partes, o sea, como 66 más o menos. Dos terceras partes del valor respecto al que encontraríamos en la sangre, el plasma. Ahora, otra diferencia muy importante es que prácticamente no hay proteínas y prácticamente no hay células del sistema inmunológico, glóbulos blancos. Eso es el líquido cefalorraquídeo normal. Ahora, cuando nosotros tenemos una infección o alguna otra patología, nosotros vamos a observar un patrón distinto. Aquí nosotros tenemos una pequeña tabla que resume los principales patologías que pudieran alterar los valores del líquido cefalorraquídeo. Nos pone, por ejemplo, una infección bacteriana, infecciones por virus, la infección por tuberculosis, hemorragia subaracnoidea, hemorragia cerebral o traumatismos, esclerosis múltiple, cáncer, inclusive, ¿no? Y cómo va cambiando el tipo de células, el porcentaje de proteínas, de glucosa y otros hallazgos que pudiéramos encontrar. Pero bueno, para fines de neuroinfecciones, esta tablita es mucho más útil porque nos compara las principales causas de las meningitis, que son las bacterianas, los virus, la meningitis tuberculosa, que de hecho es la principal causa de meningitis crónica, muy importante marcar la diferencia, y la que es causada por hongos. Lo primero es que nosotros tenemos una presión de apertura del líquido cefalorraquídeo, es decir, que cuando yo punciono, en ese momento sale un pequeño chorrito. Y la fuerza, la presión con la que esto sale se mide en centímetros de agua. Y lo normal es que haya de 12 a 20. La apariencia normal del líquido cefalorraquídeo es claro. Típicamente lo describen como en agua de peña o agua de manantial. Algunas veces lo describen como agua de coco. Cada quien menciona como las descripciones del líquido cefalorraquídeo, pero es transparente, totalmente transparente. Eh, el conteo de células de glóbulos blancos tiene que ser menor a 5. En general no predomina ningún tipo celular. Las proteínas, observen que en realidad son muy bajas, 0.4. La glucosa, ya quedamos que es eh, aproximadamente dos terceras partes del valor que hay en la glucosa plasmática. Y también puede haber ahí una formulita que es la relación entre el valor de la glucosa plasmática y la del líquido cefalorraquídeo, una división, que lo normal es que sea mayor a 0.66. Pero bueno, observen cómo en las bacterias, en la meningitis por bacterias, la presión de apertura del líquido cefalorraquídeo está aumentada, el líquido es turbio o está nublado, como lo llegan a decir, purulento también. Hay un incremento de las proteínas, generalmente mayor a 100, predominan los neutrófilos, hay un incremento del número de proteínas, perdón, y de células del sistema inmunológico, la glucosa está muy disminuida. En cambio, en una infección viral prácticamente es normal. El único hallazgo que llama la atención
es que hay un predominio de linfocitos y el conteo de células va de 50, perdón, de 5 a 1000 células en lo viral. En la tuberculosis es prácticamente igual a, a una meningitis por bacterias. La diferencia va a radicar en que hay un incremento en el número de células de 5 a 500 células por campo. El tipo predominante son los linfocitos y las proteínas son extremadamente aumentadas en el líquido cefalorraquídeo. Hay un valor muy significativo. Aquí para que tengan un valor, una idea, generalmente las proteínas en una infección bacteriana van de 100 a 250 miligramos. En los virus, aproximadamente de 50 a 200. Y en la infección por tuberculosis va de 100 a 1000. O sea, realmente es un incremento muy, muy significativo. Entonces, ese es un punto para hacer el diagnóstico diferencial. Generalmente en las infecciones fúngicas, eh, el líquido suele ser claro o algo turbio, hay un incremento en el número de células, predominan los linfocitos y la relación de glucosa y glucosa plasmática, pues es baja en realidad. Ahora, ¿cuáles serían los pasos para nosotros empezar con el tratamiento o el diagnóstico de estas patologías? Ya tomamos nuestro líquido cefalorraquídeo, le pediremos que nos hagan una prueba de tinción. ¿Para qué razón? Para que de esa manera nosotros podamos identificar el agente etiológico y realizar una antibiótico terapia dirigida. Bien, eh, se pueden hacer mayores estudios para incluso identificar al agente etiológico. Por ejemplo, se pueden hacer PCR si está sospechando infecciones por virus, como los virus del herpes simple, virus de la varicela zoster, enterovirus. Se pueden pedir, como mencionábamos, cultivos, um, hemocultivos. Igual es necesario hacer los estudios básicos de laboratorio, ¿no? Como el conteo completo de células sanguíneas, urea, electrolitos, pruebas de funcionamiento hepático, etcétera. Y ahora, aquí viene el tratamiento. Tenemos el tratamiento empírico con ciertos antibióticos dependiendo de la edad del paciente. ¿Por qué razón? Porque no son los mismos agentes etiológicos los que afectan a un recién nacido que a un adulto. ¿De acuerdo? Si nosotros ya identificamos el agente patológico, bueno, ya podemos hacer una antibiótico-terapia dirigida. Pero de mientras, si yo no tengo idea, hay que recordar un poquito la etiología. En lactantes, las causas más frecuentes va a ser el Streptococcus agalactae y la Escherichia coli, cuando es menor de un mes, ¿no? Otra causa es Listeria monozygotes. De un mes a prácticamente los 2 años, sigue siendo el Streptococcus agalactae, Escherichia coli, Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis. Estos últimos dos van a ser el dolor de cabeza para la mayoría de meningitis, pero puede haber otras causas. Y aquí viene, por ejemplo, el tratamiento en un recién nacido, menor de un mes, puede ser amoxicilina o ampicilina más cefotaxima, o amoxicilina y ampicilina y un aminoglucósido. En los niños de un mes a 2 años puede ser vancomicina más cefotaxima o ceftriaxona. En los adultos de 2 a 50 años, pues miren que la etiología es prácticamente el Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis. También en mayores de 50 años sigue siendo Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis por probabilidad. Entonces, por probabilidad, lo más seguro es que le vas a atinar al agente etiológico. Y el tratamiento antibiótico empírico recomendado en cualquiera de estos dos casos es vancomicina más cefotaxima o ceftriaxona. Y en personas con inmunocompromiso cambia un poco la etiología
pero prácticamente siguen siendo el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitis los responsables de ser el dolor de cabeza, literalmente, ¿no? Porque la meningitis causa cefaleas, pero hay otros agentes etiológicos. Este es otro cuadro, igual comparativo, donde tenemos el tratamiento. Generalmente, ¿cuánto dura el tratamiento antibiótico de una meningitis? Para empezar, van a ser dosis altas de medicamentos. ¿Por qué? Porque necesitamos que lleguen a la barrera hematoencefálica. Ahora, en segundo lugar, nosotros tenemos que dar un curso prolongado, al menos ya de mínimo 7 días. Es lo mínimo, pero generalmente el antibiótico se deja durante 2 semanas, 14 días, e incluso se puede prolongar más, hasta 21 días. Pero generalmente el rango o el promedio que se utiliza es de 7 a 14 días, dependiendo, o de 10 a 14 días. Es el tiempo que se suele dar como tratamiento. Déjenlo ustedes como de 10 a 14 días. Más o menos es el tiempo habitual con el cual se suele dar antibiótico. ¿Ok? ¿Dudas? Muy bien. Ahora, ay, cuando yo ya sé cuál es el agente etiológico, ya puedo cambiar a un tratamiento dirigido. Desde el tratamiento estándar a terapias alternativas. Por ejemplo, el Haemophilus influenzae, que es una causa frecuente, se puede tratar con ampicilina o con una cefalosporina de tercera generación. Si eso no funciona, pues aquí ya tenemos el tratamiento alternativo. Neisseria meningitidis generalmente responde con penicilina G o una cefalosporina de tercera generación. El Streptococcus pneumoniae, eh, si no tiene resistencia a la penicilina, con penicilina o ampicilina. Si tienen una sensibilidad intermedia a la penicilina, una cefalosporina de tercera generación. Y si eso no jala, vancomicina con una cefalosporina de tercera generación. De hecho, por culpa del uso indiscriminado de antibióticos, tristemente, este esquema es el que más se utiliza, vancomicina con cefalosporina de tercera generación, aunque lo ideal es, como mencionaba la doctora, primero tomo una punción lumbar, veo líquido cefalorraquídeo y averiguo quién es el que me está provocando este problema. Y una vez que yo ya lo sepa, yo ya puedo dar el tratamiento dirigido. Y de esa manera, también en los cultivos se hace antibiótico biograma, es decir, valorar la sensibilidad de la bacteria. ¿Para qué? Para que genuinamente sepas con qué darle. ¿Ok? Este diagrama me gusta mucho más porque resume el tratamiento dependiendo del agente etiológico, poniendo los más frecuentes, que van a ser el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Neisseria meningitidis. Y de hecho, hasta si se dan cuenta, aquí tiene como el diagramita de si es susceptible o no a la penicilina o si tiene beta-lactamasa. Y de aquí ya nos va dando el diagrama con el tratamiento de estándar o alternativo. Estas son las dosis que se suelen aplicar. Eh, Como pueden observar aquí, son dosis altas en realidad. Por ejemplo, ceftriaxona 2 gramos cada 12 horas o cefepime 2 gramos cada 8 horas. O sea, son dosis bastante altas. ¿Por qué razón? Pues porque necesitas darle con fuerza el antibiótico para que llegue a las meninges y puedas tratar al paciente. Ahora,
Se puede utilizar dexametasona. Ahora sí, aquí es el único caso donde la receta del doctor Simi vale. Donde ven que clásicamente para una pinche faringitis agarran y ponen ceftriaxona con dexametasona 5 días. Ese esquema de tratamiento es para neuroinfecciones, no para una bendita faringitis. La dexametasona se ha observado que más que reducir la inflamación del cerebro, lo que principalmente logra hacer cuando se combina con el antibiótico en el contexto de una meningitis bacteriana es que reduce la probabilidad de que los pacientes generen sordera como secuela. Por esa razón se dan juntos. Más allá del hecho de que puede reducir un poco la inflamación del cerebro, principalmente se ha observado que tiene ese efecto protector para esa secuela. Ahora, una de las mejores formas de prevenir las meningitis es con la vacunación. Actualmente, las vacunas, cuando se introdujeron a finales de los 80, lograron reducir de manera significativa la incidencia de meningitis a nivel mundial. Entonces, la vacuna que se aplica al principio contra el neumococo, en realidad ha sido un factor muy importante de protección también para para Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitis. Realmente ha reducido la incidencia de estas infecciones desde que se introdujeron las vacunas. Aquí hay un ejemplo de muchas vacunas que existen, pero las que principalmente se utilizan son contra Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitis. El esquema de vacunación de nuestro país contempla estos tres patógenos. Entonces, por esa razón no es tan frecuente de ver, pero pues ven que ahora la gente cada vez se vacuna menos. Entonces, nuevamente, pues hay problemas. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Sí, es por secuela de la meningitis. De hecho, la sordera es la secuela más frecuente como secuela crónica, digamos. Es la secuela más frecuente que encontramos después de una meningitis bacteriana. Ya hablando de un tiempo crónico, o sea, que pasen más de 3 semanas, más de un mes. Un paciente que le dio meningitis y que, digamos, no le dimos dexametasona y lo dejamos evolucionar libremente, como secuela de haber sufrido la inflamación de sus meninges, lo más frecuente es que o presente hipoacusia o sordera. Y curiosamente, el que yo le agregue dexametasona sirve como un factor protector. ¿No? Ajá, sí, claro. Ujú. Sí, la sordera es para todos, aunque muchas veces los niños son más susceptibles, pero realmente puede afectar a cualquiera, ¿eh? No es como que esté casado con decir, a los niños es a los únicos que les da sordera o a los adultos mayores. Sí, pis, no hay de qué. Bien, estos son algunos esquemas que se han propuesto de tratamiento empírico, pero ya quedamos, ¿no? Si realmente sabemos cuál es el agente, pues esto no es necesario. Este es un cuadrito que resume un poco de cuando yo ya tengo los resultados. Si tengo un gran positivo diplococo, seguramente es Streptococcus pneumoniae. Entonces, pues ya aquí yo puedo poner cierto tratamiento. Si es gram negativo y es un diplococo, seguramente es Neisseria meningitidis. Si es un gran positivo bacilo, seguramente es Listeria monocigotes. Y si seguramente es un bacilo gram negativo, seguramente es una enterobacteria. Eso es como de los primeros pasos que puedes realizar para empezar a dar tratamientos. Y aquí ya está, ¿no? Ya cuando tienes genuinamente el agente etiológico, ahora sí ya puedes dar un tratamiento dirigido.
Estas son las secuelas en general de las neuroinfecciones, pero principalmente de las meningitis. Cerca del 20 al 40% de ellos presentan secuelas. A nivel agudo, que es a la semana o 2 semanas máximo, puede haber hidrocefalia o infartos por vasculitis de la trombosis de las arterias o de los senos venosos. Ahora, de las crónicas, tenemos como secuelas la hipoacusia o la sordera, que es lo que mencionábamos. Y también interesantemente la epilepsia como segundo lugar. Ahora, la meningitis crónica en general es muy parecida o es la misma sintomatología, solo que dura muchísimo tiempo. Y algo interesante es que suele haber cambios en la personalidad. Existen un montón de infecciones que pueden provocar meningitis crónica, un montón de causas. Miren aquí, ¿no? Hay un chingo de causas. Pero de todas ellas, o sea, aquí vean, puede ser por hongos, puede ser por virus, puede ser por parásitos, por bacterias, etcétera. Lo más frecuente es que sea por tuberculosis a nivel mundial, ¿ok? Entonces, para que también lo tengan presente. En general no le suelen hacer muchas preguntas de esto de la meningitis crónica porque también es rara. O sea, si de por sí las neuroinfecciones son raras, ahora es mucho más raro que tú tengas una meningitis crónica. Y si tienes la mala suerte de tener meningitis crónica, lo más probable es que sea una tuberculosis. ¿Dudas? Ok. Ahora hablemos un poquito de las encefalitis. Para terminar por el día de hoy, como la mayoría de las encefalitis son virales, pues el tratamiento va a ser de soporte. ¿Ok? Ahorita vamos a ver algunas causas extrañas de las encefalitis, pero de todas, lo más común son toda la familia de herpes virus, donde vamos a encontrar al citomegalovirus, al virus del herpes simple de tipo 1, tipo 2, el herpes virus 6, el virus de la varicela zoster y el virus de Epstein-Barr. De ahí pueden haber otras causas, como los enterovirus, y mucho menos frecuentes, pues, por ejemplo, la varicela u otras. Muy bien, esa es la causa más frecuente. Virus, y de ellos el herpes es el más frecuente. En segundo lugar, vamos a tener las enfermedades autoinmunes, anticuerpos contra componentes específicos del cerebro que generan encefalitis. Y si las meningitis se presentan con datos meningios, las encefalitis se van a presentar con datos encefálicos, es decir, una sintomatología más difusa, que generalmente involucra alteraciones en el estado de la conciencia, confusión, síntomas más globales e inespecíficos. Algo muy interesante, la gran mayoría o un porcentaje muy importante de las encefalitis autoinmunes se presentan en el contexto de un síndrome paraneoplásico. Es decir, tú tienes un tumor en alguna parte de tu cuerpo y que la actividad de dicho tumor está creando anticuerpos que te están jodiendo el cerebro. Es otro mundo hablar de esto. O puedes tener la mala suerte de que simplemente tu sistema inmunológico se volvió loco y empezó a crear anticuerpos contra tu cerebro. ¿Ok? La más frecuente de las encefalitis autoinmunes es la que tiene anticuerpos contra NMDRA, que es el receptor es uno de los receptores de glutamato que tenemos dentro del cerebro. Estos anticuerpos, por ejemplo, son frecuentes en el teratoma ovárico, pero también puedes tener en otros tumores anticuerpos que pueden provocar encefalitis. Aquí nosotros podemos ver un ejemplo de las etiologías.
la mayor parte, pues el citomegalovirus, los virus herpes, zoster, herpes simple, perdón, herpes simple de tipo 1, herpes simple de tipo 2, citomegalovirus, varicela zoster, Epstein-Barr, son los más frecuentes. Ahora, eh, aquí también tenemos, al igual que en que en la meningitis, las mismas contraindicaciones para realizar una punción lumbar, pero si no es el caso, pues se toma el estudio de imagen antes y si no, pues continuamos con el diagnóstico de una encefalitis. Se hace una punción lumbar y se hacen más estudios. Se hacen estudios contra anticuerpos o estudios para detectar virus, como PCRs, por ejemplo. Si yo tengo una PCR positiva para virus de herpes, aquí sí hay una única opción de tratamiento, que es el aciclovir, porque recordemos esto, los virus en general el tratamiento es asintomático, ¿no? ¿Por qué? Porque no existen muchos fármacos antivirales, son muy poquitos, pero ya vimos que uno de los más frecuentes o de las causas más frecuentes de una encefalitis son los virus herpes. Y para el herpes yo sí tengo un antiviral, que es el aciclovir. Entonces, ese sería el único caso en el cual yo le estaría dando tratamiento a una encefalitis viral con aciclovir, cuando tenga herpes. Si no, el tratamiento es de soporte. Y si tengo una encefalitis por eh, anticuerpos, se pueden utilizar otras alternativas. Se puede usar plasmaferes y se puede utilizar inmunoglobulina intravenosa, anticuerpos contra los propios anticuerpos, pero eso ya es una terapia más sofisticada. Aquí pueden ver las causas de encefalitis autoinmune. Son demasiadas. La más frecuente es contra los receptores de NMDA, ¿no? Pero también hay muchas otras causas. En general, estos anticuerpos anti-NMDA, que como les comento, es la encefalitis autoinmune más frecuente, se suele presentar en mujeres jóvenes, eh, generalmente de inicio agudo. Hay componentes psicológicos y neurológicos y muchas veces se asocia, como les comento, a un tumor de ovario, un teratoma. ¿Dudas hasta aquí? Muy. Eh, En el caso de las encefalitis, realmente es propiamente el tumor. Es el tumor el que, como es de ovario, un teratoma ovárico, por eso las mujeres tienen un mayor riesgo de presentar una encefalitis por anticuerpos por NMDA. Ahora, los síntomas psicológicos que pueden haber, o psiquiátricos inclusive, muchas veces, interesantemente, en las encefalitis autoinmunes, antes de que tú tengas síntomas neurológicos, sueles tener síntomas psiquiátricos. Y muchos de los pacientes son mal diagnosticados con un trastorno psiquiátrico y no con uno neurológico. Por ejemplo, muchos de ellos pueden presentar sintomatología que simule una esquizofrenia o una paranoia o un brote psicótico o un delirio. Entonces, muchas veces piensan más por ese lado y se olvidan de que pudiera tener una causa neurológica. El detalle es que si, por ejemplo, tiene un tumor de ovario, si tú quitas el tumor, va a mejorar mucho más el paciente, ¿no? A que nada más lo tengas así, esperando. ¿Dudas? Muy bien. En general, en las encefalitis, los estudios de imagen son normales. No se suelen ver alteraciones, pero aquí hay algo, una singularidad, un excepto. Cuando hay encefalitis por virus del herpes simple, aproximadamente el 80% de los pacientes tienen anormalidades en la resonancia magnética. Miren, estas imágenes, estas zonas como de esclerosis, de aumento de la lesión,
de las lesiones que se ven blanquecinas, este tipo de lesiones es característico de una encefalitis por herpes simple. Generalmente afecta un solo lóbulo. Miren, aquí un solo lóbulo cerebral, perdón, un solo hemisferio está afectado. En este lado, también un hemisferio es el que está más afectado que el otro. También se aprecian las lesiones. En este de acá sí se ve afectación en ambos hemisferios, pero en general este es un dato muy útil, muy útil, doctores. ¿Por qué razón? Porque si no están presentes estas lesiones, prácticamente excluye que sea una encefalitis por virus del herpes simple. O sea, no significa que si no tiene las lesiones no tenga herpes, pero el que tú veas esta imagen sí te dice que es por herpes, ¿de acuerdo? Y por lo tanto le das aciclovir. Si no es el caso, pues tienes que considerar otros agentes etiológicos. Y en ese sentido vas a empezar a considerar a las encefalitis autoinmunes. ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Esta es una tabla aún más extensa donde menciona las encefalitis autoinmunes, que nada como qué sintomatología puede tener, si hay hallazgos en los estudios de resonancia magnética o en el líquido cefalorraquídeo. Pero bueno, esto ya es entrar mucho más en detalle. Para fines de examen, solamente como enfocarse en la encefalitis que es causada por virus, específicamente por el herpes, y en las autoinmunes por la de anticuerpos anti-NMDA. Las demás sobran un poco. En este sentido, lo que les mencionaba, ¿no? Interesantemente, primero son síntomas psiquiátricos que duran de 1 a 3 semanas y luego ya empiezan los síntomas neurológicos, que puede ser de semanas a meses, ¿ok? Y el problema es que muchas veces esto no se diagnostica porque no conocen estas enfermedades los médicos y por lo tanto dejan al paciente con un diagnóstico que no tenía que ser y a lo largo de años ya van a presentar un déficit neurológico en el cual ya no puede recibir un tratamiento adecuado el paciente. En un estudio que realizaron multicéntrico acerca de las encefalitis, eh, aún con que se les hicieran muchos estudios, punción lumbar, PCRs y demás, cerca del 62% de las veces no se puede diagnosticar la causa de una encefalitis, pero por probabilidad son virus. ¿De acuerdo? Y también lo que mencionábamos, ¿no? El herpes es la más frecuente. Estos son como un resumen, los puntos claves acerca de las encefalitis. Es necesario tomar una punción lumbar para poder distinguir encefalitis de otras patologías y poder guiar el tratamiento. Los estudios de imagen no son necesarios antes de tomar la punción lumbar, a menos que haya una contraindicación específica. O sea, primero haces la punción y luego ya puedes hacer tu estudio de imagen si quieres, pero pues, salvo que haya una contraindicación, idealmente primero toma la punción lumbar. El aciclovir es un tratamiento excelente para la encefalitis causada por virus del herpes y en general se puede comenzar antes de tomar una punción lumbar. Eh, en el caso de que sospechemos de una encefalitis autoinmune, es necesario un manejo multidisciplinario por esta cuestión de que en general debutan en el contexto de un síndrome paraneoplásico. Entonces se requiere mayor investigación para descartar que no haya un tumor que esté provocando la encefalitis autoinmune. Y en general, muchos de los pacientes después de tener una encefalitis sí llegan a quedar con secuelas. Como pueden ver en esta tablita de aquí, eh, por ejemplo, las más frecuentes van a ser alteraciones del movimiento, generalmente una pérdida para la ejecución de los movimientos, es decir, se vuelven torpes.
cambios prolongados en la personalidad como la desinhibición, que no saben comportarse en un contexto social. Y otra de las secuelas que podemos encontrar son alteraciones en el patrón del sueño, generalmente insomnio, insomnio de manera crónica. ¿Dudas hasta aquí? Claro, doctor. Puedes iniciar el tratamiento. Depende de qué hayas hecho primero. Eh, es una buena pregunta. Digamos que yo hice la punción lumbar y veo que pues parece datos de una infección viral, ¿no? O sea, tengo glucosa normal, tengo sin proteínas, tengo un predominio de linfocitos y yo digo, ah, pues esto pareciera una encefalitis viral, ¿no? Por probabilidad, yo sospecharía que lo más frecuente es que sea una causada por virus del herpes, ¿no? Entonces yo puedo iniciar el tratamiento sin mayor problema, solamente con la sospecha clínica. ¿Por qué razón? Porque la ciclovir no tiene muchos efectos adversos significativos y en este sentido no es como que le esté generando resistencias, ¿no? No es como las bacterias que generan resistencias de manera impresionante. Los virus no funcionan así. Entonces yo puedo darle el aciclovir y posteriormente puedo tomar un estudio de imagen y ese estudio de imagen, si sale con la alteración característica, yo digo, ah, claro, elegí correctamente. Si no veo estas alteraciones o en el estudio de líquido cefalorraquídeo resulta que la PCR no es positiva para virus del herpes, bueno, ya puedo suspender el aciclovir y considerar otras etiologías, pero no pierdo nada con que de lleno empiece a dar el aciclovir, incluso antes de tener el estudio de imagen. Claro que el estudio de imagen importa para descartar otras causas, ¿no? Pero yo de mientras yo ya estoy tratando el problema. No sé si queda un poco más claro. Muy bien. Bueno, Doctor, disculpe, tengo igual una pregunta. sí, claro. ¿Qué otro tratamiento se le puede dar como de soporte? No recuerdo si mencionó si había también fiebre o cefalea. No sé si se da más tratamiento o únicamente el antiviral, si es que es el caso. Ok, en el caso de que presenten otras sintomatologías como lo fuera fiebre o dolor, sí puedes agregar un antipirético, sí puedes agregar medidas de confort, como cuando tratas una, vaya, por hacer la comparación, una gripe cualquiera, ¿no? Que les da su paracetamol, que les dice que descansen, es prácticamente lo mismo, solo que aplicado a cerebro. En este sentido, las encefalitis virales, pues van a remitir, a menos que tengas por herpes simple, ¿no? Que ahí sí puedes dar un tratamiento dirigido. Pero en el caso del resto de virus, pues realmente no hay muchas opciones de tratamiento más que darle soporte, darle confort, alivio del dolor, alivio de la fiebre y estarlo en estrecha vigilancia neurológica. Ok, sí, gracias, doctor. Uh -huh. Bueno, pues si no hay más dudas, por aquí dejaríamos la clase el día de hoy. Eh, la siguiente semana empezamos con cefaleas. Les voy a subir durante el fin de semana la grabación con la siguiente parte de esto, que es lo de abscesos y neurocisticercosis, para que ustedes también la puedan consultar. Eh, todo este tema de las neuroinfecciones, ¿vale? Este, y que no nos vayamos retrasando como en el calendario, ¿ok? Entonces, no se preocupen, no es necesario que se conecten a esa clase, la pueden ver después. Y la siguiente semana ya estamos viendo el resto de enfermedades, ¿de acuerdo? Sí, doctor, gracias. Entonces, el viernes no habrá. Ajá. Ah, sí, sí, sí. Ah, Tienes ok. razón. Hoy es miércoles, ¿verdad? Dejen revisar.